Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Y llegamos a el video que vengo prometiendo hace varias semanas, este video conmemorativo por los 4 años del canal. Mi primer video en YouTube fue el 31 de marzo del 2020 y ya estamos a 2 de abril del 2024, así que se cumplen 4 años. Y se me ocurrió que para conmemorar esta ocasión especial, hay que conmemorar los pequeños logros, dicen por ahí. Podría ser interesante hacer algo que nunca he hecho acá en el canal, que es contestar algunas preguntas que ustedes me han enviado. Agradezco antes que todo a todos aquellos que me mandaron alguna pregunta, ya sea en el post que puse acá en el canal, como también uno que hice en Instagram. Así que hoy día vamos a contestar esas preguntas para que sepan un poquito más sobre el canal, sobre mí, qué estoy haciendo acá y algunas otras cosas también que ustedes me mandaron y que vamos a tratar de darle respuesta hoy día. Antes de partir contestando sus preguntas, quiero hacer una aclaración. Este canal no es un booktube, no es un canal en el que yo hablo de libros, es un canal dedicado a la literatura. Probablemente ustedes se están preguntando, ¿y no es acaso lo mismo? Y la verdad es que no lo es. Por una parte, estamos todos claros en que no todos los libros son necesariamente literatura, pero también hay que considerar que no toda la literatura está en los libros, va mucho más allá. Y este canal nació y se sigue manteniendo con el mismo foco: difundir y dar a conocer la literatura japonesa, sobre todo la literatura clásica, y dentro de este gran mundo con un interés especial, dado mis gustos personales, en la poesía. Así que eso es el interés, el foco, el centro de este canal, la literatura clásica japonesa. No voy a contestar las preguntas en el orden que me las enviaron, sino que las voy a agrupar por temas, por decirlo de alguna manera, y voy a partir con aquellos que tienen que ver con el canal y conmigo. Ustedes me preguntaban sobre mi experiencia personal, tanto con la literatura como la cultura japonesa, cómo llegué a ella, cómo me acerqué, y también me preguntan cuáles son mis obras favoritas en distintos géneros. Bueno, a la literatura japonesa llegué de manera, entre comillas, normal. Toda la vida he leído mucho, desde que era muy niña, efectivamente desde que aprendí a leer, que nunca paré de hacerlo, y como parte de esa lectura en algún momento también leía literatura japonesa, pero así como leía literatura italiana, literatura rusa, literatura norteamericana, literatura británica, etcétera. O sea, nunca me restringí a un lugar del planeta y leí solo de esa literatura. Siempre he leído de muchas partes, por lo tanto la literatura japonesa era parte de ese gran mundo. Ahora bien, ¿cómo empecé a estudiar literatura japonesa? Eso nació en Japón cuando yo me estaba capacitando como profesora de idioma japonés como segunda lengua. Tomé como curso electivo literatura japonesa y ahí empecé a estudiarla, a estudiar los distintos géneros, los distintos estilos, las técnicas, los autores, la historia de la literatura, y de ahí no paré nunca más. Así que esos son, podríamos decir, los dos caminos por los que llegué a la literatura japonesa específicamente. Y en cuanto a obras favoritas, no tengo una obra favorita, la verdad, prácticamente en ningún género. Tengo algunos autores que me gustan más, pero no necesariamente me gusta toda su obra. Tengo obras en particular que me gustan mucho y tal vez me gusta esa obra y las demás del autor que la hizo no me gustan tanto. Incluso si hablamos de algo tan específico y que a mí me gusta muchísimo como es la poesía, tampoco tengo
un solo poeta que me gusta, es un poco por periodos. Tenemos que pensar que la literatura japonesa es muy larga, tiene más de 1000 años de historia, ha producido muchísimo y eso también significa que evidentemente hay muchísimos autores y elegir uno solo en esa vasta gama es muy difícil. Por nombrar algunos, me gusta por supuesto Saigyo, me gusta Kobayashi Isa, Yosabu Son, Kaneko Misuso, Tawara Machi, Fujiwara no Teika, Ariwara no Narihira y así sucesivamente podría nombrar a muchos más. Me disculpo por la voz, pero estoy con un resfrío hace ya casi 2 semanas que no me quiere abandonar, así que a veces me falla un poco la voz. Otra pregunta que me llegó, no necesariamente vinculada a lo que hacemos acá en el canal, pero hasta cierto punto algo podemos encontrar ahí de relación, y es cómo se trabaja y se percibe el haiku en Chile desde el punto de vista de los haijines chilenos, si se inclinan por alguna corriente particular, si hay escuelas, etcétera. La verdad, si bien yo enseño ocasionalmente haiku desde el punto de vista de la composición, yo personalmente no compongo haiku en español, yo compongo haiku en japonés. Y por lo tanto no estoy tan interiorizada en la escena poética chilena, así que no podría decir si sí o no existen grupos de haiku o escuelas de haiku. Desde el punto de vista del estudio, del análisis y de la lectura de haikus japoneses traducidos, ahí sí puedo decir que existe mucho interés, incluso por gente que no sabe nada de literatura japonesa, les llama mucho la atención del haiku y constantemente la gente está pidiendo más libros, más talleres, más clases, más información. Es un estilo poético que llama muchísimo la atención en Chile y que la gente le tiene mucho cariño, más allá si lo conocen en profundidad o lo conocen simplemente de forma superficial. Voy a hablar ahora de dos preguntas distintas, pero que tienen algo de relación. En una me preguntan por si tengo alguna recomendación para entender mejor el trabajo específicamente de un poeta, del poeta Saigyo, pero la respuesta la voy a extender para cualquier poeta. Y la otra pregunta, como les digo, más o menos relacionada, es que me piden si podría explicarles cómo yo hago las traducciones. Bueno, para entender mejor a un poeta o a un autor en general es muy importante conocer el periodo al que pertenece el autor, porque a los seres humanos siempre nos va a influir la época en la que vivimos y es mucho más fácil entender los aspectos, los trasfondos, los puntos de vista que encontramos en una obra si entendemos de dónde viene el autor, de qué época, qué otros sucesos ocurrieron en ese momento y que pudieron influenciar su obra incluso de manera sutil. También es importante cuando hablamos de una literatura tan distinta a la nuestra, tratar de entender aunque sea un poco los distintos géneros que existen y estilos, porque no necesariamente funcionan igual que los que tenemos nosotros en nuestra lengua, así que esa sería una recomendación un tanto general. Y sobre aquello de mostrarle cómo yo hago las traducciones, cada poema yo lo abarco de una manera distinta, el proceso cambia, por lo tanto sería algo muy difícil de mostrar en un video en YouTube, incluso en una clase podría ser difícil porque no siempre sigo el mismo proceso, va a depender mucho de qué estilo, va a depender también para qué lo estoy traduciendo para utilizarlo en una clase, lo estoy traduciendo para publicarlo en un libro, etcétera, así que es un proceso muy personal, pero no personal en el sentido mío, sino personal en el sentido del poema. Cada poema lo trato de manera distinta, pero si quisiera generalizar, siempre parto por leerlo sin hacer ninguna traducción, solo leerlo en japonés, después hacer una traducción muy básica y después ya empezar a profundizar en
quién es el autor, a qué periodo corresponde, cuál es el trasfondo del poema, en qué momento se compuso, por qué se compuso, de qué se trata, cuál es el tema, y después ya viene todo un análisis lingüístico y se va haciendo una traducción un poco más pulida. Ese sería una suerte de generalidad en cuanto a la aproximación del trabajo de traducción que yo realizo. Otra pregunta, y esta me llegó por Instagram, que me hacen sobre el canal, es que les hable de los videos más populares. Bueno, el más popular de todos los tiempos es el que hice, uno de los primeros videos del canal, además el que hice sobre la vigencia de el Genji Monogatari y cómo lo podemos encontrar aún un milenio después en distintas traducciones, pero también en muchas adaptaciones, como hay adaptaciones a manga, anime, a doramas, etcétera. Ese es el video más visto, y después vienen aquellos dedicados a hacer una introducción al haiku, hacer una introducción al tanka y a un par de obras fundamentales en la literatura japonesa, como puede ser el Kojiki, por ejemplo. Esos son los videos más populares acá en el canal y que incluso después de 4 años se siguen viendo. Otra pregunta que también me llegó tanto al canal como al post que hice en Instagram al respecto es si es que hago clases, tanto si hago clases particulares o no, y la respuesta es sí, hago clases particulares que pueden ser 1 a 1 o puede ser a un grupo que ustedes armen, y hago clases como siempre de idioma japonés, pero también hago clases de literatura japonesa, así que si cualquiera de ustedes está interesado en seguir profundizando, en saber un poquito más, en elegir tal vez un estilo en particular, un periodo en particular, o tener una mirada general de la literatura clásica, siempre se pueden comunicar conmigo en el canal de YouTube. Si ustedes entran a la parte donde se habla sobre el canal, ahí sale el correo. Ustedes se tienen que cliquear encima donde dice ver correo y va a aparecer el correo al que me pueden escribir con cualquiera de esas dudas en caso que quieran seguir profundizando en su camino de conocimiento de la literatura japonesa, sobre todo la clásica, y quieran contactarse conmigo para clases. También me preguntaba si vendía material. Yo personalmente no vendo material. Cuando me preguntan directamente por alguna sugerencia dónde encontrar una obra en particular, yo siempre recomiendo alguna librería en que yo haya visto que venden esa obra, así que también siempre me pueden preguntar. Si bien yo no lo vendo, porque yo no vendo libros, pero sí yo lo hice. Tengo este libro que es poesía, Introducción a la poesía clásica japonesa, que lo publiqué con Ediciones Cero en el año 2021 y que lo pueden encontrar en librerías acá en Chile, y fuera de Chile lo pueden comprar por internet, por Busca Libre, y es, tal como dice el título, una introducción a la poesía clásica, donde además vienen muchos poemas, vienen explicadas técnicas, estilos, los distintos periodos históricos, vienen biografías de poetas, así que si bien es un libro muy cortito, porque la idea era que fuera muy al punto, muy preciso, es un libro que les puede ayudar, si es que les interesa, a comenzar su camino en conocer la poesía japonesa, sobre todo la clásica. Y creo que esas son todas las preguntas que me mandaron. Espero haberlas respondido lo mejor posible. Como les dije, esta es la primera vez que hago un video así. Espero no haberlos aburrido. Déjenme en los comentarios si es que tienen más preguntas y trataré de respondérselas en los mismos comentarios. Y ya a partir de la semana que viene volvemos a los videos habituales acá en el canal. Por supuesto, si quieren sugerir algún autor, alguna obra, algún estilo, algún periodo en particular, siempre son bienvenidas esas sugerencias en los comentarios. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes por sus likes,
por sus vistas y por mantener este canal vivo, este rinconcito de internet donde un día del año 2020, donde parecía que el mundo se estaba volviendo cada día más loco, estábamos todos sufriendo con la pandemia, y a mí se me ocurrió, dentro de esa locura, hacer un canal dedicado a la literatura clásica japonesa, y después de 4 años sigue vivo con un video semanal, gracias a ustedes que lo ven, que me comentan, que lo comparten y que se lo hacen conocer a otra gente que le puede interesar. Así que les agradezco un montón desde el fondo del cocoro. Les agradezco el que estén aquí conmigo disfrutando de esta literatura simplemente maravillosa. Que tengan una linda semana, cuídense mucho, miren que con estos cambios de estaciones no se vayan a resfriar como lo hice yo, y nos vemos el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien, bye bye.